Muy buenos días para todos. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días, mister. Bueno, por ahí, por el chat interno con algunos escribí algunas cositas, por favor, estar pendiente a los que les escribí. Escribí a tres estudiantes, entonces estén por favor pendientes ahí de lo que les dije. Bueno, vamos a trabajar hoy a dar introducción al tema o a la noción de límite. Esto digamos que es, por así decirlo, como la generalización de todo lo que hemos visto, de función, los tipos de funciones, las características, todo, digamos, se reduce a poder mirar en algún caso, pues esta noción de límite. Es como digamos, la idea principal del concepto de cálculo, entendiendo, pues digamos que hay dos tipos de cálculo, ¿no? Cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, cálculo diferencial puntualmente es esto, tiene que ver con la noción de límite y es la posibilidad de, digamos, generalizar algunas cosas, algunas operaciones y más sobre todo cuando estas, digamos, en algún momento si no se tienen parámetros claros, pues pueden tender al infinito. ¿Sí? Entonces hablamos, por ejemplo, de, eh, no sé, procesos infinitesimales como, por ejemplo, el cálculo del número pi, que es uno de los, digamos, procesos más importantes a lo largo de la historia de la matemática, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí la definición que nos da, o más bien la noción que nos presenta la página 90 del texto de Santillana. Entonces, pues nos habla de una noción que nació hace más de 2000 años. En ese caso, bueno, ya ahorita respondo por ahí, hay preguntas de una actividad que socializar, sí, ya ahorita la voy a socializar, pero la idea es poder hoy por lo menos dar la introducción a esta noción. Entonces, bueno, esto surge, digamos que para los que han visto de pronto o conocen parte de la historia de la matemática y parte de la historia del número pi, saben que, por ejemplo, la idea de Arquímedes, inicialmente, por ejemplo, uno de los grandes matemáticos que pensó sobre esto, era, por ejemplo, poder encontrar un círculo y un cuadrado que tuviesen la misma área. Sí, entonces pues digamos que el objetivo era partir de acá, de esto que estoy señalando, ¿sí? Había algo que estaba entre estas dos figuras, ¿sí? Y había de pronto una búsqueda de encontrar la igualdad de esas dos figuras, ¿sí? Entendiendo igualdad como por ejemplo saber, no sé, que si el lado de este cuadrado, saber que por ejemplo si este lado tiene, no sé, una medida de, digamos, 7 metros, por ejemplo, encontrar un círculo. Asimismo, pues saber cuál va a ser la medida del radio de ese círculo, que pues en ese caso no sería 7, sería aproximadamente, no sé, digamos 6 punto algo puede ser, o 5 punto algo, no sé, algún número acá X, ¿cierto? Entonces, encontrar estas medidas para que estos dos de pronto al ubicarlos por su área tuviesen la misma dimensión o la misma superficie. Pero pues digamos que eso no fue tan sencillo, pues hoy en día lo vemos muy sencillo porque pues tenemos obviamente otros métodos, tenemos tecnología, pero en ese tiempo lo que la gente tenía, lo único que tenía posiblemente era una tabla de barro, como lo vimos, ¿cierto? Y la posibilidad de hacer algunos dibujos. De esto ya hemos hablado, pero digamos que más allá de eso, ellos tenían posiblemente una regla, ¿cierto? Y un compás. Entonces, en ese caso, pues tenían un compás, sí, y una regla con lo cual podían hacer, trasladar distancias y de todo, pero no tenían, por ejemplo, una calculadora, ¿cierto? Eso ellos no lo tenían. No tenían, por ejemplo, tampoco el GeoGebra que hoy en día tenemos, sino tenían la posibilidad de montar esto de forma dinámica y poderlo demostrar. Entonces, obviamente surgieron todas estas ideas y una de las principales fue pues ir haciendo, digamos, entre estas dos figuras, entre el cuadrado y el círculo, haciendo figuras con cada vez más lados para asimismo ir generando un espacio o un residuo más pequeño. Sí, a medida que esto, pues digamos, cubre más lados, pues aquí van quedando pedacitos más diminutos, ¿sí? En los lados. Entonces se van acercando cada vez más esas dos áreas. Entonces, bueno, no sé si alguien me quiere ayudar a leer esto de noción de límite. ¿Quién me quisiera ayudar a leer esta parte? ¿Qué cosa, profe? La noción de límite.
Esto que dice acá. La noción de límite. Sí, esto que dice acá. La noción de límite. No, pero es que tengo un más, pues me borro la pantalla. Listo, bueno, yo la leo rápidamente. Entonces, dice, bueno, la noción de límite nació hace más de 2000 años como solución a problemas de contexto geométrico o en contextos geométricos como el área de regiones planas, por ejemplo, el método de exhaustión. Esta palabra es clave. Entonces, esto es un método de exhaustión, es decir, un método que se repite y se repite y se repite con el objetivo de ser un método cada vez más preciso. Entonces, bueno, que se expone en el libro 11 de los elementos de Euclides. No sé de pronto si ustedes conocen algo de esto. Hay todo un compendio de libros que se llama pues, los elementos de Euclides. Euclides, ¿quién fue? Fue un pitagórico después de Pitágoras. En ese caso, pues digamos, él estuvo al frente de todo lo que fue la escuela y una gran biblioteca que había. Entonces él, dentro de, digamos, todos los matemáticos se destacó porque él recogió toda la geometría que había hasta el momento y la ordenó en algunos libros. Entonces ahí habla, por ejemplo, de construcciones principalmente en dos dimensiones, pero hay un libro, creo que es el quinto, donde toca cositas de tercera dimensión. Entonces, bueno, son libros bien importantes. Entonces, bueno, consiste en lo que les decía, inscribir polígonos cada vez más pequeños, o más bien de lado cada vez más pequeñito y pues digamos cada vez mayor cantidad de lados. Entonces, bueno, se define en este caso que hay una función, esto es lo importante, esa función ADN, área del polígono de n lados, en la que A es el área de los polígonos y n es el número de lados. ¿Sí? Se puede afirmar que a medida que aumenta n, o sea, a medida que aumentamos los lados, por ejemplo, acá iban 5, 6, 7, 8 lados. ¿Sí? Si hiciéramos, por ejemplo, uno que tenga, no sé, 100 lados, pues estaríamos mucho más cerca de empatar las dos figuras. Eso es lo que está diciendo. Entonces, bueno, dice gracias a este método, Arquímedes logró obtener la medida o una medida bastante precisa que es la que hoy en día conocemos como el número pi. Entonces, bueno, esta es como la idea intuitiva. Entonces, digamos que, bueno, yo les voy a presentar también la idea que está en el texto, pero es un poquito más compleja. Aquí hay una idea intuitiva ya de límite. Entonces, esto es la noción, ojo, ahora vamos a la idea intuitiva. Y nos dice que básicamente es encontrar el límite de una función significa hallar el valor al cual se aproxima una imagen. Acuérdense que f de x siempre va a ser lo mismo que y, ¿sí? Y eso siempre pues son imágenes, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar ya un gráfico. Entonces dice cuando x tiende a tomar algún valor determinado. Miremos por acá, nos dice, de forma general se dice que cuando una función tiende hacia el límite L, cuando x tiende hacia a, o sea, un número entero, a es un número en específico, es posible que la imagen se aproxime tanto a L como se quiera, siempre y cuando x esté lo suficientemente cerca eh, de a sin tomar el valor de a. Esto, por ejemplo, ocurre sobre todo en funciones en las que ustedes saben que una función no puede tomar algún valor específico, digamos f de x igual a, no sé, 7x, por ejemplo, 7x sobre x menos 1. Entonces, en este caso, ya todos sabemos que x debería ser diferente de 1. ¿Sí? Porque si x llega a ser 1, aquí nos da 1 menos 1, y esto nos da 0, y la división entre 0 ya hemos dicho que pues genera un inconveniente, ¿sí? Genera un error matemático, ¿sí? No, es una indeterminación, no es posible. Entonces, bueno, eso es puntualmente para esto. Les presento la idea de la definición del libro y ya les presento la que tengo acá, que es un poco digamos, más digerible. La tengo acá. Entonces, miren, esto es página 100, ¿qué? Página 91 del texto. ¿Ya la están viendo ahí? Sí, profe. Listo, entonces, bueno, esto digamos que aquí es un poquito como si estuviera en chino, pero pues voy a tratar de explicarla un poquito en detalle. Entonces nos dice, bueno, definición formal. Entonces, la definición formal del límite es útil en algunas ocasiones para verificar resultados. Esta se plantea de la siguiente manera. Entonces tenemos límite de f de x significa que para todo número, aquí utilizan un número epsilon, ¿sí? Epsilon es un número cualquiera,
pero que tenga la condición de ser más grande que cero, o sea, en este caso positivo, o un sigma mayor que cero, es decir, en este caso, pues digamos, sí, un par de números en los cuales me voy a apoyar, epsilon y sigma, en este caso ambos mayor que cero, tal que para todo x, si cero es menor a la resta entre el valor de x y el número al que tiende, entonces se va a cumplir esta igualdad. Esto realmente se tiene en cuenta con lo que ya habíamos visto de desigualdades con valor absoluto. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos recurriendo nuevamente a la noción de desigualdad. Entonces, bueno, nos dice que, bueno, en forma general, la definición indica que el límite existe y el número, y es el número L, o sea, esa función o ese límite es un número entero, L, ¿sí? Finito. Si para cualquier intervalo alrededor de L, ¿sí? O sea, nos están hablando como de un radio, por así decirlo, siempre se puede determinar un valor alrededor. Bueno, de hecho acá, fíjense, con un radio. Tal que para todo X que pertenece a ese conjunto, donde X sea diferente de A, acuérdense, X no puede ser el valor específico. En el caso del ejemplo de ahorita, X no podría ser 1, ¿sí? Pero puede ser un valor alrededor de 1, cerquita. Por ejemplo, el 1.1, el 0.9, el 0.99, son valores muy cerquita. De hecho, mire, acá nos presentan una del estilo. Entonces, en ese caso, x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Aquí en este caso, x no puede tomar el valor de 2, porque de nuevo se indetermina. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Van a tomar valores cerquita a ese número 2. Fíjate, toman el 1,9, el 1,99, el 1,999, así sucesivamente. Estos serían valores por debajo de 2. ¿Por qué por debajo? Porque son más pequeños. Perdón. Sí, son más pequeños, pero nunca van a llegar a ser 2. Y por este lado se dice que son valores por encima, porque son pues un poquito más arriba del 2, 2.0001, 2.001, 2.1, todos estos valores. Pero fíjense que cuando uno evalúa esta función, acuérdense que es evaluarla es reemplazar la x por el número que yo estoy indicando, ¿cierto? Cuando tomamos esos valores, aquí nos dan los resultados. Entonces aquí este es el resultado, pues 3,9, 3,99, 4,0001, bueno. Y estos valores aproximadamente tienen el mismo parentesco. Todos estos valores son ¿qué número aproximadamente? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, quieren aproximar, que ustedes dicen, ay, venga, aproximemos 3.99, ¿eso qué número es? Sería el 4. El 4, ¿cierto? Asimismo, por ejemplo, el 4,1, si uno lo aproxima, pues se aproxima a 4. Entonces, como todos estos valores se aproximan a 4, significa que 4 va a ser el límite de esa función cuando x tiende a 2. Tiende, cuando, no cuando es, cuando intenta llegar a ser 2, ¿sí? O sea, valores más chiquiticos que 2 y más grandes un poquito que 2, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, nos dicen, bueno, aquí están todas las imágenes, están utilizando pues la definición de desigualdad que ya conocemos, pero de forma general llegan a esta respuesta. El límite cuando la función tiende, mire, cuando x tiende a 2, eso significa eso. Pues en ese caso es 4, y es porque en ese caso por encima y por debajo se tiene el mismo número. Bueno, yo les voy a explicar acá ahora sí con la definición que tenía y apoyándonos de un gráfico de pronto lo entienden un poquito mejor. Entonces, todo lo que decía en la página de Santillana realmente es lo mismo que dice acá en esta frase. El límite de una función f de x es el punto de x sub 0. Bueno, en ese punto más bien es el valor al que se acercan las imágenes. O sea, acuérdense que las imágenes siempre son todo esto, todo lo que es y. Acá, todo esto son las imágenes. ¿Sí? Entonces, es el punto en el que todas estas se acercan a un mismo número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá si yo quisiera en este, bueno, ya sabemos que aquí está x. Si yo quisiera, digamos, buscar la imagen cuando x vale 2. Entonces, en ese caso, pues hay una imagen específica. Yo puedo subir hasta llegar un momento a tener, digamos, ahí al 2. Supongamos que es por acá y supongamos que ese número es el 4 en esta función. ¿Sí? Entonces, podemos decir que, pues, digamos, de alguna manera existe lo mismo acá. En este punto, digamos, cuando x vale 1.5. Entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, ese número es aproximadamente 2,8. Entonces podríamos decir el número al que tiende la imagen, o sea, y,
cuando X es aproximadamente 1.5, pues ustedes pueden decir, ah, pues es 2.8, ¿sí? Porque de hecho existe. Pero fíjense que hay unos casos en donde no va a existir, unos casos en donde eso no se cumple. Y aquí en este gráfico tenemos el ejemplo perfecto, porque si ustedes ya vieron, aquí hay un huequito en la función, que es justamente acá. ¿Sí? Ahí hay un hueco. ¿Y qué significa? Que en ese punto la imagen no existe, o sea, esta función no es continua. Entonces ustedes lo que pueden hacer es, bueno, ubican el número y van a encontrar que este número, a pesar de que no tiene imagen, se podría relacionar con este número 2. Pero eso, ¿por qué lo pueden hacer? Porque ustedes pueden tomar, por ejemplo, el 0.9, digamos acá un poquito, y van a encontrar un punto. Pueden tomar, por ejemplo, el 1,2 o el 1,1 y van a encontrar aquí un puntico por arriba. ¿Qué números son esos? Son, digamos que sería aproximadamente 1,8 y 2,1. Estos números, digamos que son los que van a posibilitar entender el límite. ¿Sí? Estos dos numeritos son los que posibilitan asegurar que, vea, si tomo valores cercanos a 1, no 1, cercanos por debajo, o sea, 0,9, 0,8, 0,7, incluso por acá, 0,5, ¿sí? El valor, entre más cerquita esté de 1, pues más se aproxima a este número 2. ¿Sí? O sea que podríamos decir que el límite en esta función, límite de f de x, cuando x tiende a 1, eso se escribe así, en este caso sería 2. Y son las imágenes a las que trata de llegar o a las que trata de aproximarse ese número. ¿Listo? ¿Es clara de pronto la idea? ¿Van hasta ahí? Hola. Sí, mister. Sí, bueno. Creo que no todos están prestando atención. Bueno, igual menos mal está quedando ahí la grabación para que lo puedan mirar. Porque esta definición es bien, digamos, bien particular y la van a necesitar sí o sí en las próximas actividades. Entonces, bueno, voy a dar otro ejemplo para poder de pronto pasar rápido a la socialización de la actividad que tenemos pendiente. Entonces, bueno, voy a colocar otro ejemplo por acá. Entonces, bueno, aquí de nuevo está la misma definición, pero pues lo único es que hay una gráfica diferente. Entonces, en este caso, esta, por ejemplo, es una función. Esta función sería, por ejemplo, y igual a x más 1. Sí, esta es x más 1. Ah, bueno, de hecho acá está. Entonces queremos el límite en algunos casos. Entonces, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0. Entonces uno puede tomar valores aquí por encima, o sea, positivos, ¿sí? Más grandes que 0, o por debajo, o sea, más pequeños que 0, y uno puede encontrar pues que se va a acercar a un número en específico. Entonces, ¿a qué número nos vamos a acercar en este caso? Si tomo, por ejemplo, el 1.1 acá, veo que se acerca acá también a 1.1. Si tomo acá, por ejemplo, el, no sé, 0,9, pues vemos que vamos a llegar acá también a un número también aproximadamente 1. ¿Sí? Como todos estos valores aquí cerquita son prácticamente 1, pues podemos decir que cuando x tiende a 0, ¿sí? Pues entonces el límite es 1. Asimismo, por ejemplo, de la misma, entonces quiero límite de x más 1 cuando x tiende, por ejemplo, a 3. Entonces miremos quién sería ese límite. Entonces tomo valores aquí cerquita al 3, ¿sí? Algunos por debajo, o sea, algunos en este rango y algunos por encima. Y vemos que esos números tratan de llegar aquí a esta imagen, aproximadamente al número 4. Entonces cuando x tiende a 3, el límite es aproximadamente 4. Eso es lo que significa. Bueno, y por último les voy a mostrar una en donde no es tan fácil o no es tan claro encontrar ese límite. Ah, profe, ¿Sí? entonces el más o menos sería como el último valor, pero del track. Exacto, o sea, es el valor, digamos, más próximo aquí al punto en específico con el cual yo estoy asociando la función, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, puedo tener, no sé, digamos, x ya sabemos que esto en este caso sería todo el conjunto de los reales, ¿sí? X puede tomar cualquier valor,
pero cuando tomo un valor en específico, en este caso, digamos, tomé primero al 0, entonces es este puntico. ¿Sí? Cuando tomo al 3, entonces el número al que tiende es aquí, al 4. ¿Sí? Es un valor aproximado al que llega esa imagen. ¿Sí? Es eso. Supongamos otra. Hay funciones que son del estilo que les voy a mostrar ahora. Bueno, tenemos ahí el plano cartesiano. Y hay funciones que son de este estilo. Por ejemplo, que tienen, no sé, una parte por aquí arriba y, digamos, otra parte por aquí debajo. ¿Sí? Fíjense, en este caso, todo el hueco que hay. ¿Sí? O incluso pueden llegar a ser de este estilo. Digamos, una que sea acá y acá. Hay funciones que son así. Supongamos que acá está -1, -2. Bueno, me interesa ese valor en particular. Entonces, en este caso, digamos que podríamos decir que tenemos dos límites, digamos. No sé cuál función sea esta, pero podemos decir que el límite de f de x cuando x tiende, por ejemplo, a -1, en este caso, no existe. ¿Por qué no va a existir? Porque si yo tomo valores más grandes que -1, un poquito, significa tomar valores acá, ¿sí? Más grandes que -1 en x, por ejemplo, -0,99, ¿sí? Que sería más o menos por acá. En este número, fíjense que trata de llegar, digamos que aquí estaría, no sé, que esto fuera 1 y que esto fuera -1 y aquí fuera -2. Entonces, en este caso, fíjense que la imagen, o sea, por derecha, y eso se llama así límite, cuando decimos por derecha es positivo, límite por derecha de f de x, en este caso sería el valor 1, 1 en x, que es acá. 1 en y, perdón, 1 en y. ¿Sí? Pero si tomo por la izquierda, si tomo el límite por la izquierda, que sería el límite con un menos de f de x, en ese caso, el límite, ¿quién es? Dice que el límite es, en ese caso, y menos 2, y vale -2. Entonces, en ese caso, como es -2, como son diferentes, la conclusión en este caso es que el límite no existe. ¿Sí? Porque no es el mismo por la izquierda que por la derecha. ¿Sí? Por la derecha, fíjese, es 1, o bueno, podría ser el valor que está acá, no sé qué valor sería, puede ser menos de 1, pero por la izquierda es otro valor, que es el -2. Entonces, como no es el mismo, pues entonces se dice que el límite no existe. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, Bueno, mister. Sí, eso profe. digamos frente a la idea de límite, la otra semana, como les digo, o es posible que mañana podamos empezar a hacer algunos ejercicios de esos. Pues bueno, voy a pasar ahora a socializar la actividad que tenemos pendiente. Es la de Santillana, ¿verdad? Sí, mister. Listo, entonces pasamos a socializar de una vez esa actividad. Aquí ya la tengo. Entonces, bueno, de una vez colocamos entonces acá que ya no se aceptan respuestas y empecemos entonces a socializar esta actividad. Entonces, bueno, la primera que nos habían dado era, en este caso, bueno, recordemos que en esta página habíamos estudiado era lo que tiene que ver con la clasificación de funciones, es decir, en inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y pues se trataba de básicamente encontrar desde algunas gráficas o desde algunas funciones, eh, digamos que poder determinar qué tipo de función era. Entonces, bueno, tengo aquí la primera, ya la voy a copiar al otro lado para que la podamos rayar un poco. Entonces, bueno, nos daban la función en ese caso era 2x al cuadrado menos 6, ya les voy a compartir. Bueno, entonces esta actividad, bueno, el primer ejercicio, entonces, bueno, nos daban esta función, ¿cómo poder
determinar qué tipo de funciones. Entonces, bueno, ya sabíamos que eso gráficamente pues se podía observar cuando para algunos valores, mejor dicho, tenemos el plano cartesiano. Voy a, no me deja. Perdón, que me está fallando hoy otra vez un poquito el esfero. Es que creo que toca estarle cambiando como las... Volverla a copiar. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer el plano cartesiano y sobre el plano cartesiano, o de hecho, voy a graficarla de una vez ya que tengo aquí GeoGebra. Sí, la voy a graficar más bien. La podemos entender de una vez. 2x al cuadrado menos 6. Entonces, permítanme un segundo. Yo les organizo mi vista de GeoGebra. Listo. Entonces, bueno, grafiquemos la función. En ese caso, pues es una función que se dice que es y igual a 2 por x elevado al cuadrado menos 6. Entonces, bueno, en este caso, lo que vemos es que es una parábola positiva, abre hacia arriba. ¿Todos la están viendo? Sí. Señor. Sí, mister. Listo, entonces fijémonos que es una parábola que abre hacia arriba y que hay valores desde aquí, desde menos 6 hacia abajo, no existen esas imágenes, ¿cierto? Pero por otro lado, bueno, estamos mirando que, por ejemplo, si yo tomo un, no sé, x igual a 1, para x igual a 1 existe solamente una imagen, ¿sí? Para x igual a 2 existe también solo una imagen, para x igual a 0 existe una imagen que es justamente menos 6. Acuérdense que lo que me interesa acá es siempre entender qué es lo que pasa con las imágenes. Entonces, bueno, como en este caso, digamos, para x sí solamente hay un valor, pero para y, pues que aquí ya miramos es desde y hacia x, no desde x hacia y. Entonces, desde y, digamos, si yo tomo y igual a menos 2, tengo dos imágenes, que van a ser este punto acá, que sería 1.5, y este punto de acá, que sería menos 1.5. Entonces, en ese caso, lo que está pasando, ya les voy a compartir nuevamente, lo que está pasando es algo de este estilo. Tenemos los dos conjuntos, tenemos el conjunto de x, el conjunto de y. Tenemos que para x igual a menos 1.5 y para x igual a 1.5, la imagen es la misma, que en ese caso es menos 2, era lo que habíamos dicho. ¿Sí? O sea que de acá, bueno, más bien es al contrario. No me deja devolver el... Perdón. Si es de acá. Bueno, más bien al contrario. En este caso, esto es y esto es x. Entonces, en ese caso, hay dos imágenes que están llegando desde el mismo lado, ¿cierto? O sea que podemos decir de alguna manera que no es... Ya, y ahora sí, no pude. Listo. Entonces acá ahora sí, esto es x, esto es y estamos viendo que, bueno, nuevamente entonces sabíamos que menos 2, menos 1.5 y 1.5. Entonces, en ese caso lo que estamos diciendo es que llegan dos flechitas, ¿sí? Llegan dos. Y lo que significa es que primero, pues no es 1 a 1. No es 1 a 1, o sea que no es inyectiva. No inyectiva. Pero adicionalmente, desde la gráfica, lo que vimos era algo así, ¿cierto? Había un punto que era desde menos 6 hacia abajo, no tienen imágenes. Y acuérdese que lo que habíamos dicho era que para que fuera sobreyectiva, aparte, lo que tendría que pasar es que no sobraran imágenes. Es decir, en ese caso nos va a sobrar todo este pedazo de acá. Es decir, desde y igual desde menos infinito hasta menos 6 no tiene imagen alguna. O sea que esta no es 1 a 1, no es sobreyectiva tampoco. O sea que no es nada, no es o sea, simplemente es una función, pero no es ni inyectiva ni sobreyectiva.
Listo, les voy a compartir nuevamente entonces acá el gráfico, bueno, el cuestionario. Y miremos a ver si yo tengo aquí ya la hoja de de esas respuestas. Ah, bueno, acá la podemos buscar. Actividad 11 Santillana. Listo. Entonces ya sabemos que, bueno, la respuesta correcta sería D, ni inyectiva ni sobreyectiva. Entonces, bueno, voy a empezar a hacer acá lo de siempre. No, no quiere. Bueno, vamos haciéndola. Ah, no, ya. Ya la dejo. Es respuesta 1. Colocamos el filtro acá. Y dijimos que era la D. ¿Cuántas preguntas son? 5, mister, creo. Listo, entonces si son 5, cada respuesta correcta va a tener una nota de 1. Igual ya lo verificamos, a ver cuántas son. Pues aquí sería 1. Listo, y miremos entonces la siguiente. Queda menos de un minuto. Recuerden que cuando se corte vuelven a conectarse con el mismo link.